debería tener derecho a reclamar directamente en el sitio web o en el teléfono o en la empresa donde están usando sus datos y decirle, sáqueme, elimíneme si el dato está equivocado, elimíneme, yo no consentí en eso. La empresa tendría máximo 5 días para cumplir, y si en 5 días no le cumple, ese ciudadano puede tranquilamente presentar por cualquier vía, por canal virtual, por canal presencial, telefónico, ante la autoridad de control la denuncia de que esa institución, pese a que ejerció su derecho, no le cumplió. Ante la Autoridad Nacional de Datos. Pero me imagino con una serie de requisitos, con una serie de pruebas. Usted no puede ir simplemente y decir, tal entidad me hizo esto. Es que la autoridad de control está en la obligación de verificar que efectivamente esa denuncia sea una realidad, que el ciudadano efectivamente ejerció, porque las empresas tendrían la obligación de tener una base de datos de las personas que les han solicitado un reclamo y por qué no ha sido ese reclamo satisfecho o simplemente no contestado. Y en ese momento se activan ya una serie de medidas correctivas primero. A usted ya le han pedido y no lo ha hecho en este tiempo. ¿Cuál fue el motivo? Tiene que incrementar y mejorar su proceso interno porque tiene que ser más eficiente. Si es que persiste y no es un ciudadano, son algunos ciudadanos, ya se puede estar pensando en medidas sancionatorias leves o graves, dependiendo de la naturaleza de la infracción. Confundió el espíritu y después de ello no hubo ni la madurez, ni la cultura de protección, ni los elementos que ahora estamos mirando que son indispensables para un ecosistema digital confiable, que hayan permitido que se pueda trabajar. Incluso nosotros en todo este tiempo que hemos estado trabajando en los talleres para la elaboración del anteproyecto, hemos notado una confusión en la temática, una falta de conciencia, incluso una resistencia a buscar un manejo adecuado de los datos personales, porque es muy cómodo tenerlos para quienes los toman de manera no tan responsable, no cumplir con esta serie de principios que ahora se están proponiendo en este cuerpo normativo. Nos hemos pasado todos algunos años en la disquisición entre dos términos que no son sinónimos, pero es bien difícil de creer que la asamblea o las comisiones hayan pasado en esto, sencillamente no lo trataron. Y ahora que estallan los problemas, pues estamos sin ley. Lo de ayer es escandaloso. Se habla de datos de los salarios de los ecuatorianos, incluso de la protección a nivel de las aseguradoras, datos letales, datos neurálgicos. Sensibles se llaman. Justamente ese es el concepto de este tipo de datos sensibles. Y son aquellos datos que por su condición pueden generar mayores transgresiones a los derechos fundamentales. Toda esta conceptualización integral de la protección es importante que nosotros ahora lo analicemos y lo prioricemos. Por eso en la Asamblea sé que hay normativas urgentes por el tema económico, sé que hay coyunturales por el tema de Asamblea y elecciones, pero hay que reconocer que los derechos de las personas son prioritarios. Y entonces la discusión de esta temática tiene que ser urgente, tiene que ser técnica para que podamos en el menor corto tiempo posible implementar esta normativa tan urgente. Sí es importante, doctora Naranjo, recordar a los oyentes, a los ciudadanos, qué es lo que plantea este proyecto de ley enviado a la legislatura, porque estamos debatiendo entre los dos extremos. Por supuesto el escándalo, la barbaridad de que en el mundo se sepan las edades de los hijos, los salarios de las personas, la cobertura de los seguros, es decir, todos estos datos que usted llama sensibles. Pero también va por el martirio cotidiano, de que a las 9, 10 de la noche le llamen a usted desconocidos a venderle cosas, a proponerle cosas, o en feriados, o en fines de semana, ¿no es cierto? Y claro, el reclamo ciudadano, ¿por qué me llama? ¿Cómo así me llama? ¿Cómo así usted tiene mi teléfono? ¿Quién le dio? Y eso que usted acaba de decir, esa comprensión de que los datos soy yo, es lo que nos ha faltado. Y esa es la cultura de protección de datos, porque ahora tenemos que reconocer que ya no somos ciudadanos físicos solamente, sino que ya también somos ciudadanos virtuales y que por lo tanto nosotros tenemos también necesidad de ejercer nuestros derechos en el nivel digital. Esos derechos son acceso, rectificación, supresión, educación digital, oposición. Todos estos derechos
portabilidad incluso y otros más, están reconocidos en este proyecto de ley que se presentó a la Asamblea para que se discutan y se analicen y se puedan efectivizar lo más pronto posible. Si tuviéramos, por ejemplo, oposición consagrado y efectivizado una normativa, usted podría contestar estas llamadas telefónicas y decir: me opongo a que traten mis datos, sáqueme, elimíneme de la base de datos y no me vuelva a llamar. Y respetarían su decisión. Y para que esa empresa pueda volver a recuperar su confianza, porque maneja de manera seria sus datos, porque no los comparte con quien usted no los ha autorizado, en ese momento, cuando ya la confianza digital se haya desarrollado, efectivamente usted volverá a entregar sus datos porque sabe que es respetado y que cumplen con la normativa de protección. Esa es solo una pequeña esfera, porque hay muchas más. Cumplir con la finalidad, solo me pidió para tal objetivo y solo lo va a usar para eso y no para otra finalidad que no me autoriza, no me ha pedido mi autorización. Es que en la hipótesis, doctora Lorena Naranjo, esto es bien sabido, ¿cierto? Uno le reclama a quien le llama por el teléfono: ¿de dónde sacó mis datos? Y generalmente le responden: es que nosotros tenemos un convenio con tal tarjeta o con tal banco. Entonces sigue el estupor y sigue el enojo, pues, de quien recibió la llamada. Yo no le he autorizado a esta tarjeta, yo no le he autorizado a este banco para que le proporcione a usted mis datos. ¿Ahí cómo se procedería? ¿No es cierto? Se supone que cuando yo abro una tarjeta o tengo tal afiliación a una entidad financiera, los datos se quedan ahí. Tendría que haber entonces una nueva cláusula para que sean intransferibles, que no tengan capacidad de ser comerciados o intercambiados. Es al revés. La normativa constitucional dispone que solo se puede tratar datos personales por autorización del titular o por la ley. Claro. Y por lo tanto, en mi relación como cuenta ahorrista o correntista con un banco, yo puedo tener mis datos personales para el ejercicio de esa relación, que es una relación contractual. Y por ello el banco puede llamarme por teléfono si, por ejemplo, me atraso en alguna letra. Pero el banco. Claro. Exactamente. Para que el banco pueda disponer de los datos y entregarle a un proveedor cualquiera, debería tener una autorización por escrito, firmada o a través de un canal digital con un clic o a través de una grabación telefónica que demuestre la voluntad del titular de autorizar esa transferencia para que puedan llamarme. Lo que pasa es que nosotros hemos naturalizado esto precisamente porque no hay una ley y porque además no existe una autoridad de control que permita verificar cuando al ciudadano le pasan estas cosas, que se pueda quejar ante alguien y que esta autoridad de control ejerza presión, porque además la dificultad de una persona natural es que ni siquiera sabe a quién reclamar. Por eso entonces es que en el proyecto de ley surge la Autoridad Nacional de Datos. Es una autoridad de protección de datos. Ahora, esta entidad pertenecería al Poder Ejecutivo, porque conversábamos con algunos expertos la semana pasada y ellos hablan de la necesidad de que este ente que controle estos derechos, estas gestiones, esté separada de los poderes del Estado, para con la independencia y la autonomía necesaria pueda hacer la veeduría que el caso requiere. Por eso es que lo que hemos hecho en el proyecto es consagrar en el artículo 21 la independencia del control, que sea un control con autonomía, con imparcialidad, con esta independencia administrativa y financiera que se requiere. Evidentemente estamos en un periodo de austeridad y eso nos ha limitado en crear una superintendencia, pero sí le hemos dado en el anteproyecto toda la estructura como para que ejerza de manera libre ese control. Y es evidente también que va a tener que controlar no solo a bases de datos privadas, sino a bases de datos públicas.